Bomba en el Camp Nou. Hansi Flick ha dado un golpe sobre la mesa que retumba en todo el barcelonismo. Eric García, el central que muchos querían fuera, el que Deco estaba listo para vender, es ahora el elegido por el míster para quedarse en el Barça. Sí, culés, lo que oís. Flick no solo quiere a Eric, lo exige. Esto no es un rumor, no es un chisme de redes, es la realidad que está sacudiendo los cimientos del club. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué el entrenador que se ha transformado al equipo apuesta por un jugador que parecía sentenciado? Quédate conmigo, porque esto es un culebrón que merece ser contado. Y ahora, a los 30 segundos, el primer grito culé. Si estás orgulloso de este Barça de Flick, dale like y suscríbete para no perderte ni un detalle de esta revolución blaugrana. Vamos a desgranar esta exclusiva. Arrancamos. Para entender esta noticia que nos tiene a todos con la boca abierta, tenemos que retroceder un poco. Eric García, el canterano que volvió al Barça en 2021 tras su paso por el Manchester City, no ha tenido un camino fácil. Desde que llegó, ha sido ese jugador que divide opiniones. Por un lado, los que ven en él a un central técnico, con visión de juego, salida de balón limpia y un cerebro privilegiado para leer los partidos. Por otro, los que lo señalaban como blando, lento, o simplemente no lo suficientemente bueno para un club como el FC Barcelona. Y no me vengas con que no ha tenido esa discusión en el bar o en el grupo de WhatsApp. Eric ha sido el blanco de críticas, a veces injustas, pero siempre ha estado ahí, callado, trabajando, esperando su momento. En la temporada 2024-25, que está siendo una auténtica locura bajo el mando de Hansi Flick, Eric parecía estar en la cuerda floja. Según reportes del Nacional.cat, Deco, el director deportivo, vio en él una oportunidad de oro para hacer caja. Con su contrato hasta 2026 y un valor de mercado en alza tras una temporada sólida, la directiva estaba lista para escuchar ofertas. Incluso en enero intentaron colocarlo en el mercado. Pero, atención, aquí entra el genio de Flick. El alemán, que ha demostrado ser un estratega implacable, dijo a este chico no lo toca nadie. ¿Por qué? Porque Flick ve en Eric algo que muchos no han querido ver. Esto no es solo una decisión técnica, es una declaración de intenciones. Flick está construyendo un Barça imparable, y Eric García es parte de su plan maestro. Hablemos claro, Hansi Flick no es cualquier entrenador. Este hombre llegó al Barça en un momento de crisis, con el equipo tambaleándose tras años de altibajos, y lo ha convertido en una máquina de ganar. La temporada 2024-25 es la prueba. El Barça de Flick ha conquistado la Supercopa de España y la Copa del Rey, y está peleando la Liga con uñas y dientes. Según OneFootball, Flick ha llevado al equipo a un nivel de juego equilibrado, competitivo, con una juventud que deslumbra. Y en este contexto, Eric García ha renacido. El 5 de abril de 2025, Flick entró en la lista de entrenadores legendarios del Barça al lograr 9 victorias consecutivas en la Liga, uniéndose a nombres como Guardiola, Vilanova y Luis Enrique. ¿Y quién estaba en el campo en muchos de esos partidos? Eric García. Sí, el mismo que algunos querían ver en Girona o en cualquier otro sitio menos en el Camp Nou. Flick no solo lo mantuvo en la plantilla, sino que lo reinventó. ¿Recuerdas cuando Koundé se lesionó? Eric pasó a jugar de lateral derecho, y lo hizo como si llevara toda la vida en esa posición. Su versatilidad, su inteligencia táctica, su capacidad para adaptarse a lo que el míster le pide, han sido clave. Y no es solo una cuestión de números, aunque los números no mienten. Según informes de Barça Universal en X, Eric ha sido titular en partidos clave, incluso marcando goles importantes. Goles, culés, goles de un central que supuestamente no servía. Flick lo ha dicho alto y claro, según un post del 2 de abril de 2025. Eric García tenía una oferta de otro club, pero le dije que necesitaba que jugara en otra posición, al 100%. Se nota cómo ha mejorado. Es un gran jugador, una gran persona y un gran profesional. Es el tipo de jugador que quiero en mi equipo. ¿Queréis más pruebas? El 22 de mayo, Barça Universal confirmó que Flick ha pedido personalmente la renovación de Eric, que está a punto de cerrarse. Esto no es un capricho, es una visión. Segmento 4. El choque con Deco y la directiva, 6:30 a 10. Culés, agárrense fuerte, porque aquí entra el verdadero drama, el culebrón que tiene a todo el barcelonismo al borde del infarto. Mientras Hansi Flick, el arquitecto de este Barça imparable,
Ha puesto a Eric García en el centro de su proyecto. Deco y la directiva están en otra sintonía, y la tensión se siente en el aire. Esto no es solo una discusión sobre un jugador, es un choque de titanes, un pulso de poder que definirá el futuro del club. Según reportes del Nacional.cat del 29 de abril de 2025, la situación económica del FC Barcelona sigue siendo un dolor de cabeza. Las deudas, los límites salariales, las restricciones del fair play financiero, todo eso sigue pesando como una pérdida. Y en ese contexto, Deco, el director deportivo, vio en Eric García una oportunidad de oro para hacer caja. Hablemos claro, Eric, con su contrato hasta 2026 y un valor de mercado que ha subido como la espuma gracias a su rendimiento esta temporada, es un activo atractivo. Según Transfermarkt, su cotización ronda los 20 millones de euros, pero con el interés de clubes de la Premier League y la Ligue 1, esa cifra podría dispararse. Para Deco, vender a Eric era una jugada maestra, ingresar dinero, aliviar las cuentas y, de paso, liberar espacio para otros fichajes. Incluso en enero de 2025, según un post de Barça Universal, la directiva estaba lista para escuchar ofertas por él. Estaban dispuestos a dejarlo ir. Pero entonces llegó Hansi Flick, con esa autoridad que solo tienen los grandes, y puso un freno en seco. Eric no se toca, dijo el alemán, según un artículo de MSN. Y ese no resonó en los despachos como un trueno. Imagina la escena. En las oficinas del Camp Nou, Deco y Joan Laporta están revisando números, buscando formas de cuadrar las cuentas. El club necesita dinero para renovar contratos, para fichar, para seguir creciendo. Pero al otro lado de la mesa está Flick, con esa mirada de acero que intimidaría a cualquiera, diciendo, no me importa el dinero, Eric es mi hombre. Es un enfrentamiento épico, culés, digno de una película. Flick no está pensando en el corto plazo, no está buscando soluciones temporales. Él tiene en Eric García un pilar para el futuro, un jugador que encarna los valores del Barça, que puede liderar la defensa durante años. Y no está dispuesto a ceder ni un milímetro. Este no es el primer roce entre Flick y la directiva. Ya en agosto de 2024, según un post de Carpetas FCB en X, Flick cerró la puerta a la salida de Eric cuando el club estaba contra las cuerdas por el fair play financiero. En ese momento, el Barça no estaba en el 1-1, y vender a Eric parecía la solución fácil. Pero Flick dijo no y apostó por él. ¿Y qué pasó? Eric respondió con actuaciones sólidas, con partidos en los que demostraron que no solo tiene calidad, sino también carácter. Su gol en el Clásico, su versatilidad para jugar de lateral, su inteligencia para leer los partidos, todo eso le dio la razón al míster. Este choque entre Flick y Deco no es solo una cuestión de dinero, es una batalla de visiones. Deco representa el lado pragmático, el que piensa en las cuentas, en el mercado, en las oportunidades de negocio. Flick, en cambio, es el visionario, el que cree en el fútbol por encima de todo, el que sabe que un equipo campeón no se construye solo con billetes, sino con talento, compromiso y fe. Eric García es el símbolo de esa lucha. Para Deco, es un activo negociable, un jugador que puede aportar millones al club. Para Flick, es un tesoro, un producto de la Masía que entiende el juego como pocos, que puede ser el pegamento de una defensa joven y ambiciosa. Y no nos engañemos, culés, esta situación tiene raíces más profundas. La directiva, encabezada por Laporta, ha tenido que tomar decisiones difíciles en los últimos años. La crisis económica ha obligado al Barça a vender jugadores, a hacer malabares con los contratos, a buscar soluciones creativas. Pero Flick no está aquí para eso. Él llegó al Barça para ganar, para devolverle al club su lugar en la cima del fútbol mundial. Y para lograrlo, se necesitan jugadores como Eric, que no solo cumplan en el campo, sino que representen la esencia del club. Según un análisis de OneFootball, Flick se ha transformado al Barça en un equipo equilibrado, competitivo, que combina la magia de la cantera con la experiencia de los veteranos. Eric García es el ejemplo perfecto de esa filosofía. Es joven, pero ya tiene experiencia en la Premier League, en la selección española, en el Barça. Es versátil, capaz de jugar en varias posiciones. Y, sobre todo, es culé de corazón, alguien que siente los colores como nosotros. Flick lo sabe, y por eso está dispuesto a ir a la guerra por él. Ahora, hablemos del porqué. ¿Por qué Flick está tan obsesionado con Eric García? La respuesta está en el ADN del Barça. Eric no es solo un central. Es un producto de la Masía,
un jugador que entiende el juego de posición, que sabe sacar el balón desde atrás como si fuera un mediocampista, que lee los partidos con una madurez que no corresponde a sus 24 años. En una temporada donde el Barça ha brillado por su juventud, con nombres como Lamine Yamal, Pedri o Pau Cubarsí, Eric es el pegamento que una experiencia y talento emergente. Flick ha construido un equipo que combina intensidad, presión alta y control del balón. Y Eric encaja como anillo al dedo. Según OneFootball, el Barça de Flick es un equipo equilibrado, competitivo, que no le teme a nadie. Eric no solo aporta en defensa, sino que su capacidad para jugar en varias posiciones, central, lateral derecho, incluso pivote en momentos puntuales, le da al equipo una flexibilidad táctica brutal. ¿Cuántos jugadores pueden hacer eso? Pocos, muy pocos. Y Flick lo sabe. Además, Eric es un líder silencioso. No es de los que grita en el vestuario, pero su profesionalismo es intachable. Flick lo destacó, es una gran persona y un gran profesional. En un equipo lleno de jóvenes, tener a alguien como Eric, que conoce el club, que ha jugado en la Premier League, que ha sido internacional con España, es oro puro. Y no olvidemos su golazo en el clásico del 11 de mayo de 2025, como informó Reuters, cuando abrió el marcador de cabeza en una esquina. Eso es embrague, culés. Eso es aparecer cuando el equipo te necesita. Culés, esto no es solo una noticia, es un movimiento sísmico en el FC Barcelona, y Hansi Flick es el arquitecto de esta revolución. Vamos a hablar claro, Flick no es un entrenador cualquiera, es un genio táctico, un líder que ha transformado al Barça en una máquina de fútbol que hace temblar a Europa. Este hombre, que ya ha grabado su nombre en la historia del club, está apostando todo por Eric García, y eso no es un capricho, es una declaración de guerra. Flick está diciendo al mundo que el futuro del Barça pasa por jugadores como Eric, y nosotros, la afición, tenemos que estar a la altura de esa visión. Hagamos un repaso rápido para que quede claro por qué Flick es intocable. Según Barcelona.com, Hansi ha ganado 7 finales de 7 en su carrera, 5 con el Bayern Múnich, donde arrasó con la Champions, la Bundesliga y todo lo que se le puso por delante, y 2 con el Barça, la Supercopa de España y la Copa del Rey de esta temporada 2024-25. Este hombre no pierde, culés, no pierde. Y cuando alguien con ese currículum dice que Eric García es indispensable, no podemos hacer otra cosa que confiar en él. Flick no se anda con tonterías, no toma decisiones al azar. Cada movimiento suyo está calculado, cada apuesta es un paso hacia la grandeza. Eric García, ese central que muchos señalaban como el eslabón débil, ha renacido bajo el mando de Flick. No es solo que haya jugado bien, es que ha sido clave en momentos decisivos. Recordemos el clásico del 11 de mayo de 2025, como informó Reuters, cuando Eric abrió el marcador con un cabezazo que hizo estallar el Camp Nou. Ese gol no fue casualidad, fue el resultado de un jugador que cree en sí mismo, que confía en su entrenador y que lleva el escudo del Barça tatuado en el corazón. Pero no se trata solo de goles. Eric ha sido titular en partidos cruciales, ha cubierto lesiones, ha jugado de lateral, de central, incluso ha dado un paso al frente cuando el equipo lo necesitaba. ¿Cuántos jugadores tienen esa versatilidad? ¿Cuántos tienen esa mentalidad? Flick lo ha dicho alto y claro, según un post de Somiseremf Benekis, Eric García es el tipo de jugador que quiero en mi equipo. Esa frase no es solo un cumplido, es un manifiesto. Flick está construyendo un Barça que combina la magia de la Masía con la intensidad de un equipo campeón. Y Eric, con su inteligencia táctica, su salida de balón limpia y su compromiso inquebrantable, encaja perfectamente en ese plan. Pero esto no es solo cosa de Flick. Nosotros, los culés, tenemos un papel fundamental. Llegamos a la mitad de este bombazo, culés, y no puedo dejar pasar este momento sin pediros algo. Si estáis vibrando con este Barça de Flick, si creéis que Eric García merece quedarse, haced ruido. Dale me gusta. Comparte este vídeo con todos tus amigos culés y suscríbete para no perderte ninguna exclusiva de Barça sin VAR. Vamos a seguir defendiendo a nuestro equipo con pasión, porque este es el momento de rugir como nunca. Seguimos. La afición del Barça ha pasado por todo. Años de gloria con Messi, Xavi e Iniesta, pero también años oscuros, con crisis económicas, eliminaciones dolorosas y proyectos que no cuajaban. Ahora, con Flick al mando, estamos viendo la luz al final del túnel. La temporada 2024-25 es una montaña rusa de emociones.
La Supercopa en el bolsillo, la Copa del Rey levantada, la Liga peleada hasta el último aliento y una Champions que nos hace soñar. En medio de todo eso, Eric García ha sido un guerrero silencioso, un jugador que no busca titulares, pero que siempre responde. Como culés, tenemos que cerrar filas. No podemos dejar que las dudas o los rumores nos dividen. Eric García no es perfecto, nadie lo es. Ha tenido partidos flojos, ha cometido errores, pero ¿quién no? Lo que importa es que está creciendo, que está callando bocas, que está demostrando que tiene nivel para el Barça. Y Flick, el hombre que nos ha devuelto la ilusión, lo ha elegido. Si confiamos en Flick, tenemos que confiar en Eric. Pensad en esto. En los últimos años, hemos visto cómo jugadores de la Masía como Gavi, Lamine Yamal y Pau Cubarsí se han convertido en pilares del equipo. Eric es parte de esa generación, un producto de la cantera que volvió al club para cumplir un sueño. No es un fichaje caro que vino a especular, es un culé de corazón que está luchando por ganarse un sitio. Y Flick, con su mirada de acero y su historial de éxitos, lo está respaldando. La afición tiene que ser el viento que impulsa este barco. En las graduadas, en las redes, en cada discusión con los amigos, tenemos que defender a Eric como defendemos a nuestro Barça. Porque este equipo no solo se construye en el campo, se construye con nuestra pasión, con nuestro apoyo, con nuestra fe inquebrantable. Flick ha apostado por Eric García, y nosotros tenemos que estar con él. Este es el momento de mostrar que somos más que una afición, somos una familia. Y en esta familia, no dejamos a nadie atrás. Visca el Barça, culés, ya seguir rugiendo. Vamos a ponernos serios por un momento, culés, porque lo que está en juego con Eric García no es solo una decisión táctica, es una defensa del alma del FC Barcelona. La Masía, esa fábrica de sueños que nos ha dado a leyendas como Xavi, Iniesta, Puyol y Messi, es el corazón del club. Y Eric García es un hijo de esa cantera, un jugador que lleva el escudo tatuado en el pecho desde que era un niño. Cuando muchos querían verlo fuera, cuando los rumores de traspasos llenaban las portadas, Flick levantó la mano y dijo: "Este chico es nuestro, y se queda". ¿Por qué? Porque Hansi Flick entiende lo que significa el ADN Barça, y Eric lo representa como pocos. Pensadlo bien, en un fútbol moderno donde los clubes gastan millones en fichajes galácticos, Flick está apostando por un producto de casa, alguien que conoce la filosofía del club, que sabe lo que es jugar con el balón pegado al pie, que entiende la presión de vestir la camiseta blaugrana. Eric García no llegó al Barça con un precio desorbitado, volvió gratis en 2021 tras formarse en el Manchester City. Y sí, su camino no ha sido un cuento de hadas. Ha tenido errores, partidos malos, momentos en los que la afición le dio la espalda. Pero, ¿acaso Puyol no tuvo sus tropiezos al principio? ¿Acaso Busquets no fue cuestionado cuando debutó? La Masía no solo forma jugadores, forma luchadores, y Eric es uno de ellos. Flick lo sabe, y por eso lo defiende a muerte. Según un artículo de OneFootball, el técnico alemán valora la inteligencia táctica de Eric por encima de cualquier otra cualidad. En un equipo que juega con una presión alta, que busca dominar la posesión y que necesita defensas capaces de iniciar jugadas desde atrás, Eric es una joya. Su capacidad para anticiparse a los delanteros rivales, para romper líneas con un pase, para mantener la calma bajo presión, es algo que no se compra en el mercado. Y Flick, que ha entrenado a los mejores en el Bayern, lo tiene clarísimo. Eric no es solo un suplente útil, es un titular en potencia. Pero no nos quedamos solo en lo técnico. Hablemos de lo emocional. Eric García es un culé de verdad. En entrevistas pasadas, ha hablado de cómo su sueño siempre fue triunfar en el Barça. Cuando regresó en 2021, ganó un salario bajo porque creía en el proyecto, porque quería ser parte de la reconstrucción del club. ¿Cuántos jugadores harían eso hoy en día? En un mundo donde el fútbol es cada vez más un negocio, Eric representa esos valores que nos hacen sentir orgullosos de ser del Barça. Y Flick, con su apuesta, está enviando un mensaje a la cantera: si trabajas duro, si crees en ti, tendrás tu sitio. Este es el legado que Eric García puede dejar, y Flick lo está moldeando para que sea una realidad. Ahora, llevamos esto un paso más allá. Eric García no solo es importante en el césped, también lo es en el vestuario. Flick ha construido un equipo unido, una piña, como decimos los culés. Y en ese vestuario lleno de jóvenes talentos como Lamine Yamal, Gavi, Fermín López y Pau Cubarsí, Eric es un puente entre la experiencia y la juventud.
A sus 24 años, ya tiene un recorrido impresionante. Ha jugado en la Premier League con el Manchester City, ha sido internacional con España, ha disputado una Eurocopa y ha ganado títulos con el Barça. Eso no es moco de pavo. Según un post en X de Barca Universal del 15 de abril de 2025, Flick valora mucho el liderazgo silencioso de Eric. No es el típico capitán que grita o que se lleva los focos, pero es el tipo de jugador que siempre está dispuesto a ayudar, a corregir, a dar un consejo. Imagina un chico como Cubarsí, que con 18 años está enfrentándose a delanteros como Mbappé o Vinicius. ¿Quién mejor que Eric, que se ha enfrentado a los mejores en Inglaterra y en España, para guiarlo? Flick ha dicho en varias ocasiones que quiere un equipo donde todos se sientan importantes, y Eric es clave en esa dinámica. Además, su versatilidad táctica es un regalo para el vestuario. En la temporada 2024-25, Eric ha jugado de central, de lateral derecho e incluso ha cubierto el pivote en momentos de emergencia. Esto no solo le da a Flick opciones tácticas, sino que también crea un ambiente de confianza. Los jugadores saben que, si hay una lesión o un imprevisto, Eric está ahí para dar la cara. Y no solo eso, su actitud es contagiosa. En un reportaje del Nacional.cat se destacó cómo Eric nunca se queja, nunca pone excusas, siempre está listo para saltar al campo. Esa mentalidad es oro en un equipo que quiere competir en todas las competiciones. Pongámonos en contexto. El Barça de Flick está peleando la Liga, la Champions League y ya ha ganado la Supercopa y la Copa del Rey. Mantener un vestuario unido en medio de tanta presión no es fácil, pero Eric es uno de esos jugadores que suma sin hacer ruido. Flick lo sabe, y por eso lo protege como si fuera su propio hijo. Cuando Deco quiso venderlo, Flick no solo pensó en el presente, también en el futuro. Eric no es solo un jugador para esta temporada, es una inversión a largo plazo. Y los culés tenemos que empezar a verlo de esa manera. Para entender por qué Flick está tan empeñado en quedarse con Eric García, tenemos que compararlo con el resto de la defensa del Barça. Esta temporada, el equipo cuenta con centrales de primer nivel: Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jules Koundé, Pau Cubarsí, por supuesto, Eric. Cada uno aporta algo diferente, pero Eric tiene algo que lo hace único. Vamos a desglosarlo. Primero, Araujo. El uruguayo es una bestia física, un líder en el campo, un central que intimida a cualquier delantero. Pero, como se vio en algunos partidos de esta temporada, según un análisis de Barcelona.com, Araujo puede ser vulnerable en la salida de balón bajo presión. Eric, en cambio, es un maestro en ese aspecto. Su precisión en los pases, su calma para salir jugando, lo convierten en el complemento perfecto para Araujo. Luego tenemos a Christensen, otro favorito de Flick. El danés es sólido, elegante, pero su historial de lesiones es un problema. Según un post de Somiseremf del 20 de marzo de 2025, Christensen se perdió varios partidos clave por molestias físicas. Aquí es donde Eric brilla, siempre está disponible, siempre listo para entrar. Su confiabilidad es algo que Flick valora enormemente. Jules Koundé, por su parte, ha jugado más como lateral derecho esta temporada, pero cuando ha accionado de central, ha mostrado calidad. Sin embargo, Koundé no tiene la misma conexión con la Masía, no tiene ese sentimiento culé que Eric aporta al equipo. Además, Eric ha demostrado ser más versátil, capaz de adaptarse a cualquier posición defensiva sin quejarse. Y luego está Pau Cubarsí, la joya de 18 años que está rompiendo todos los moldes. Cubarsí es el futuro, pero aún es joven, y Flick sabe que necesita jugadores como Eric para protegerlo, para guiarlo, para darle descanso en una temporada tan exigente. Eric no compite con Cubarsí, lo potencia. Es el mentor perfecto para una defensa que combina experiencia y juventud. En resumen, Eric García no solo tiene un sitio en esta plantilla, sino que es un engranaje esencial. Flick no lo ve como un suplente, lo ve como un comodín táctico, un jugador que puede resolver cualquier problema. Y en un equipo que aspira a ganarlo todo, eso no tiene precio. Hansi Flick no está aquí para apagar incendios, está aquí para construir un legado. Desde que llegó al Barça, ha demostrado que no se conforme con victorias a corto plazo. Quiere un equipo que domine el fútbol europeo durante años, y Eric García es una pieza clave en esa visión. ¿Por qué? Porque Flick no solo piensa en el ahora, piensa en el mañana. Imagina el escenario. Dentro de 2 o 3 años, Pau Cubarsí será un central consolidado, uno de los mejores del mundo.
Pero para llegar a ese punto, necesita aprender, necesita minutos, necesita un entorno estable. Eric García, con 24 años, está en el momento perfecto de su carrera para ser ese pilar intermedio. No es tan joven como Cubarsí, pero tampoco tan veterano como otras defensas. Es el equilibrio perfecto, alguien que puede liderar la defensa ahora y seguir siendo importante en el futuro. Además, Flick está obsesionado con la flexibilidad táctica. Según un análisis de OneFootball, el Barça de esta temporada ha utilizado varias formaciones: 4-3-3, 4-2-3-1, incluso un 3-4-3 en algunos partidos. Eric García encaja en todas ellas. Puede jugar en una defensa de 3, puede ser el lateral que sube, puede incluso actuar como pivote si Busquets no está disponible. Esta polivalencia es algo que pocos jugadores en el mundo pueden ofrecer, y Flick lo sabe. Pero más allá de lo táctico, la apuesta por Eric es una señal para el resto de la plantilla y para la afición. Flick está diciendo: confío en los nuestros, confío en la Masía, confío en los que luchan. Esto es un mensaje poderoso en un momento en que el Barça necesita recuperar su identidad. Después de años de fichajes fallidos, de gastar dinero en jugadores que no dieron la talla, Flick está volviendo a las raíces. Y Eric García es el símbolo de esa vuelta a casa. Ahora, culés, hablemos de nosotros, la afición. Porque este debate sobre Eric García no está solo en los despachos del Camp Nou, está en las redes, en los bares, en las peñas. Si entras en X, verás que Eric divide opiniones como pocos. Por un lado, están los que lo defienden a muerte, los que ven en él un futuro capitán, un heredero de la escuela de Puyol. Por otro, están los que creen que el Barça necesita centrales más físicas, más imponentes, y que Eric no está a la altura. Un post de @carpetasfcb del 10 de mayo de 2025 resume perfectamente el debate. Eric García es el mejor central del Barça en salida de balón, pero es suficiente para ser titular en un equipo que aspira a la Champions. Las respuestas a ese post son una locura. Algunos culés lo comparan con Piqué en sus inicios, otros dicen que nunca será un líder como Ramos o Van Dijk. Pero lo que está claro es que Eric no deja indiferente a nadie. Y aquí es donde entra Flick. El alemán no escucha el ruido de las redes, no le importa lo que digan los haters. Él ve el potencial de Eric y está dispuesto a jugársela por él. Según un artículo de MSN, Flick ha tenido reuniones con la directiva para insistir en la renovación de Eric, incluso cuando Deco seguía buscando ofertas. Esto no es solo una decisión técnica, es una apuesta personal. Flick está diciendo: dudad de mí si queréis, pero Eric se queda. Como culés, tenemos que decidir de qué lado estamos. ¿Confiamos en Flick, el hombre que nos ha devuelto la ilusión? ¿O seguimos cuestionando a un jugador que, contra todos los pronósticos, está demostrando su valía? Yo lo tengo claro. Eric García merece una oportunidad. Ha callado bocas esta temporada, y con Flick en el banquillo, estoy seguro de que seguirá haciéndolo. La afición tiene que respaldarlo, porque si algo nos enseña la historia del Barça es que los nuestros, los de la Masía, siempre terminan triunfando. Culés, esto es más que una noticia, es una declaración de principios. Hansi Flick ha puesto su confianza en Eric García, y con eso nos está diciendo que el Barça del futuro no solo se construye con estrellas, sino con compromiso, talento y corazón blaugrana. Eric García no es solo un jugador, es un símbolo de la resiliencia, de la fe en la Masía, de la visión de un entrenador que está devolviéndonos la gloria. Deco podrá querer vender, pero Flick ha hablado, y su palabra es ley. Este Barça nos hace soñar, nos hace vibrar, nos hace creer que todo es posible. Y Eric García, ese chico que muchos daban por perdido, está demostrando que tiene sitio en este equipo. Así que, culés, ahora os toca a vosotros. Dale me gusta, comparte este vídeo, suscríbete a Barça Sin Bar y, sobre todo, déjame en los comentarios. ¿Crees que Eric García merece quedarse? ¿Es el central del futuro para el Barça? ¿O crees que Deco tiene razón y deberíamos venderlo? Quiero leer vuestras opiniones. Quiero sentir el rugido culé. Nos vemos en el próximo vídeo. Visca el Barça y visca Cataluña.